nuestro multímetro de bobina móvil, ¿no es verdad? Los instrumentos de bobina móvil. Había de múltiples formas, ¿verdad? Otro un tema, lo dividimos y lo ordenamos. Dentro de los analógicos, podemos clasificarlo en instrumentos de bobina móvil, hierro móvil, electromecánicos, ¿verdad? Eh, electrostáticos igualmente, en fin, podemos dividirlos de esa forma. Y uno de los más importantes es nuestro multitester. Vamos a conversar un rato sobre ello y cómo es que funciona internamente. Recuerden, ahora un cuarto para las 8, para las 9 tenemos nuestra prueba de entrada, ¿de acuerdo? A un cuarto para las 9 tenemos nuestra prueba de entrada, que nos han comunicado de que les tomemos una prueba de entrada, pero cuestiones esto de ABET, ¿no? La certificación de ABET requiere ciertos mecanismos para poder conseguir, pues, siendo acreditados, ¿no? Y uno de ellos es la prueba de entrada. Vamos a ver esto. Decía ustedes, instrumento de bobina móvil. Vamos a ver cómo es que funciona. Los instrumentos de bobina móvil nos sirven para leer valores en continuo, ¿sí? Nos sirven para leer valores promedio. Ustedes saben que en continua los instrumentos están diseñados porque así lo han hecho las personas, ¿verdad? Y los instrumentos solamente responden al diseño correspondiente. Y el diseño de un instrumento para continua nos lee el valor promedio de la onda. Por lo tanto, si queremos leer una onda senoidal con un instrumento de bobina móvil, nos leería 0. La comba positiva y la comba negativa son iguales, ¿no? Y por lo tanto, si nos va a leer valor promedio en un periodo de tiempo, nos leería 0. Dice, un instrumento de bobina móvil de imán permanente, ¿no es lo mismo? Utiliza 2 imanes permanentes para crear un campo magnético estacionario. Estos tipos de instrumentos solo se utilizan para medir las cantidades en corriente continua, ¿no? Como si aplicáramos corriente alterna a dichos instrumentos. La dirección de la corriente se invertirá durante el semiciclo negativo y por lo tanto la dirección del par también se invertirá, lo que da un valor promedio de par 0. Esto es lo que estoy conversándoles, ¿no es cierto? Que los instrumentos de bobina móvil me sirven para leer valores en continuo. Vamos. ¿De qué consta? Consta de un imán permanente, que me da un fuerte. Cuando los instrumentos accionan, los electromagnéticos, estos analógicos, accionan como consecuencia de un imán que me produce un campo magnético, son bastante fuertes los campos magnéticos que puede ofrecerme un imán, ¿verdad? Está en el orden de 5.000, 8.000, 10.000 Gauss, el campo magnético que me puede ofrecer el imán aquí. Y nosotros vamos a mover una aguja como consecuencia de la corriente que entra al movimiento. El movimiento se le llama a todo lo que ustedes están viendo ahí internamente, ¿sí? Es una bobina que va a girar dentro de un campo magnético. El campo magnético norte-sur, ¿verdad? Interactúa con una corriente que está dentro del campo magnético. ¿Recuerdan la ley de Lorentz? ¿No? Aparece una fuerza y tenemos como consiguiente un torque si es que estamos trabajando ahí y esto se va a mover, ¿verdad? Se va a mover la bobina. Si tuviéramos, es el principio básico de un generador o de un motor, ¿no es cierto? Para que un motor accione, nosotros hacemos que se mueva y esto generará una fuerza electromotriz entre los terminales de una bobina. Lo contrario es lo que están ustedes viendo en el caso de un motor, ¿no? Hacemos pasar una corriente, la corriente que nosotros queremos medir, y al interactuar con el campo magnético se va a mover. Naturalmente que ustedes dirían, profe, esto se mueve totalmente, siempre se terminará en el punto final. Debe tener entonces un par antagonista que se opone al movimiento, ¿verdad? Ese par antagonista generalmente es un alambre enrollado, ¿no? Que cuando pasa una corriente, se abre el alambre por la fuerza que les estoy conversando del paso de la corriente y llega a su punto final
justamente cuando los pares correspondientes, el par consecuencia del campo magnético y el par mecánico, dan como consecuencia un punto final. ¿Mm? Si la corriente es mayor, lógicamente el par magnético, el par consecuencia de la corriente, va a hacer que gire algo más, ¿verdad? Y si la corriente es menor, lógicamente girará menos. Regresando otra vez al punto. Nosotros tenemos una espira, un conjunto de espiras por el que hacemos pasar una corriente, ¿verdad? Esa corriente interactúa con un campo magnético, produce un par, ¿no? No está por aquí, pero les estoy conversando cómo es que funciona esa nota, ¿verdad? No lo tengo por acá. ¿Dónde está? No me dice. Ese es un instrumento de hierro móvil. ¿Mm? Vamos a ver si más arriba hay algo. ¿No? Tenemos ahí, todo es literatura, pero es lo que nosotros estamos conversando. Yo esto se los dejo ahí para que lo puedan leer luego, como archivo, ¿no? Bueno, pues para que ustedes tengan la posibilidad, la oportunidad de leerlo. ¿Mm? Eso no es problema. Siempre es dificultoso esto de enseñar a través de... Esto no es. Esto es lo que estamos nosotros viendo, ¿no? Tengo un norte-sur, tengo mi bobina de la que les hablo, mi bobina. La bobina está enrollada generalmente sobre una plaquita de aluminio. Esta bobina, cuadrada o rectangular, ¿verdad? Está sobre una placa de aluminio ahí. Hay una placa de aluminio que le da la forma a la bobina, ¿verdad? Se busca un material poco pesado, ¿no es cierto? Que pese menos, ¿no? Todo esto que están viendo ustedes aquí no llega a pesar más de 0,5 gramos, inclusive con la aguja. ¿Ve? Todo esto que está al centro, tiene esa forma. Tenemos el imán norte-sur, me produce el campo magnético, pasa una corriente, entra una corriente y la aguja se mueve. ¿Por qué se mueve la aguja? Porque toda la bobina va a intentar girar. Giraría eternamente, ¿no? ¿Sí? Estoy haciendo de que pasar una corriente, tener un torque mecánico finalmente, giraría. Es un motorcito, ¿verdad? Es un motor lo que nosotros estamos viendo ahí, pero un motor con particularidades de diseño, poco peso, ¿de acuerdo? ¿No? Este, un momento de inercia que me dé justamente un movimiento en la aguja, un movimiento oscilante en el punto medio, en el que se queda, ¿sí? Y bueno, los puntos de apoyo son puntos que tienen lo que se dice una punta de diamante, pero es punta de acero pulido, ¿no? Para que el desgaste sea mínimo en los puntos de contacto, ¿de acuerdo? Donde está gira, esto gira y tiene un punto central, ¿verdad? Y los puntos de contacto abajo y arriba, ¿no? ¿Verdad? Deben ofrecer un mínimo rozamiento, ¿no? La aguja está montada encima y todo eso gira. Como les digo, un imán me produce un campo magnético del orden de 5000 y más Gauss, y es mucho más práctico que trabajar con un campo magnético originado por una corriente, como es en el caso de un instrumento como el batímetro. El batímetro tiene dos bobinas, una bobina de corriente y una bobina de tensión, ¿no? La bobina de corriente me produce el campo magnético y la bobina de tensión sería la que nosotros estamos viendo, ¿no? Tiene dos bobinas. Un instrumento como el batímetro me produce un orden de campo magnético del orden de 500 Gauss, 400 Gauss más o menos. En cambio esto me produce el orden de 5000 y más Gauss, un imán. ¿Ok? Tenemos entonces lo que estamos conversando ahí en la pantalla, ¿no? Aquí lo tenemos mejor. ¿Quién está mejor que el otro? Aquí lo tenemos, ¿ven? Está en la parte. Este es el par antagonista. Son espirales, planos de ellos, ¿no? Que dan el par mecánico contrario.
Estos dan el par mecánico contrario y estas puntas tienen un ángulo correspondiente ahí de giro. Estas puntas son las que me refería. Todo este sistema va a girar, ¿no? Y estos espirales, ¿verdad? Me producen el par contrario, el par mecánico contrario, que debe de equilibrarse con el torque producido por la corriente eléctrica. Hay una corriente eléctrica que pasa por aquí dentro de un campo magnético y me produce un torque con respecto al radio. ¿Ok? Tengo una fuerza, la ley de Lorentz, ¿se acuerdan de Lorentz? F es igual a Q, paréntesis, B por B, ¿no? Lorentz interactúa aquí. Y para frecuencias pequeñas, como es la de 60 ciclos, 60 Hz, ciclos por segundo, ¿verdad? Nosotros no consideramos el campo eléctrico que pueda producirse entre las espiras. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros cuando vemos un instrumento tenemos que verlo desde adentro para analizar el por qué gira, ¿no? Y cuáles son las variables que están interactuando con el instrumento. Ya les decía, por ejemplo, en el caso de un instrumento de bobina móvil como el que nosotros estamos viendo, ¿qué tenemos? Que un campo magnético exterior influye poco en el instrumento, ¿no? Porque comparado con 5000, 8000 Gauss, que es lo que me está produciendo el imán, un campo magnético exterior estará en el orden de los 100 y hasta menos, ¿verdad? Va a influir poco en el equipo. Pero en el caso de un batímetro, en el cual el campo magnético es producido por una corriente eléctrica, esos instrumentos tienen que ser apantallados. Una caja de Faraday, para que ese campo exterior no influya en mi respuesta de forma mayor, ¿no? De manera mayor, o sea, no, nada que ver. Está apantallado y ya el campo viene, toca la pantalla a tierra. ¿De acuerdo? Esa es la característica de los instrumentos fundamental. Ahora, el par antagonista, que ven ustedes ahí, está formado por placas delgaditas, ¿verdad? De una mezcla de cobre con otros elementos, ¿verdad? Que el peso es importante, ¿no? Y es una serie de placas pegadas. Eso resultaría estar en el laboratorio para que vean ustedes, como también tenemos en nuestro laboratorio, ahí en la UNI tenemos un cementerio de instrumentos, podríamos abrir y ver, ¿no? Entonces, ¿cómo están las plaquitas? La idea es que haya una mayor área para liberar el calor que pueda originarse como consecuencia del paso de la corriente. Dicho sea de paso, la corriente que entra a la bobina entra justamente por estos espirales. Toda la vueltota y sale por el otro espiral. ¿Ve? Entra por ahí y sale por otro lado. Por lo tanto, ¿no? A diferencia de otros instrumentos analógicos en el cual la corriente no entra justamente por los muelles, por estas espiras que estamos viendo. ¿Estamos? Eso es importante, ¿no? Esta es la bobina o la espira. Tenemos un campo magnético exterior, se produce una fuerza que va a dar como consecuencia que esto gire. Mucho mejor que el otro. ¿Mm? Eso estábamos viendo. Vamos a regresar a donde estábamos. Tenemos entonces, acá había algo que es importante. Nosotros siempre buscamos de que el instrumento, esto se puede encontrar con con la característica del peso de todo ello, ¿no? De que nuestra aguja interactúe de este modo, baile un poquito alrededor del punto final. Ustedes han estudiado amortiguamiento en su curso de circuitos eléctricos 1, ¿verdad? Crítico, supercrítico y el amortiguado, ¿verdad? Nosotros no nos interesa que la aguja, no nos interesa que la aguja vaya rápido y se quede pegada ahí. Nos daría una sensación algo equivocada de que algo está sucediendo con el instrumento que ha hecho que se comporte así. Mejor es crear un instrumento, ¿verdad? En el cual la aguja pegue un bailecito ahí al final, que nos da igualmente la sensación, lo que también es cierto, de que ha llegado a su punto final en el cual los dos pares se han igualado. El par mecánico y el par conseguido por el campo magnético al interactuar con la corriente eléctrica, ¿verdad? Este es el gráfico de el amortiguamiento, las oscilaciones que tiene la aguja. Recuerden entonces
lo que les digo. En los instrumentos analógicos, en los de aguja, es conveniente, ¿no?, de que se consiga justamente un movimiento así en el punto final, ¿verdad? El punto final es consecuencia de que los dos pares, el eléctrico y el magnético, se han equilibrado. Tenemos esa historia, ¿no? Vamos a ver por acá qué es lo que dice. Lo que decía, la construcción del cuadro en el cual se enrolla la bobina se realiza en aluminio por ser un material no magnético muy liviano y conductor para generar el amortiguamiento. La aguja indicadora es del mismo metal. El alambre para la construcción de la bobina es de cobre esmaltado y la sección del mismo es muy pequeña, normalmente de unas pocas centésimas de milímetro, siendo común 0.05 milímetros, ¿verdad? El alambre de construcción de la bobina, 0.05 milímetros. Para el instrumento más común de bobina móvil, la bobina con este alambre posee una resistencia de 2000 ohmios. 2000 ohmios, ¿verdad? Los instrumentos de bobina móvil leen corrientes. Su multitester es un instrumento de bobina móvil, ¿verdad? Pero lo que está haciendo es transformar una diferencia de potencial en una corriente a través de una resistencia. Y entonces el instrumento, generalmente los instrumentos analógicos están leyendo corrientes como una proporción de la tensión que se pueda estar aplicando. ¿Ok? Por eso están ustedes leyendo eso, ¿no? Los fabricantes tratan, además de que todo el aparato indicador sea lo más robusto posible para mantener sus características a pesar del maltrato o golpes involuntarios. Aquí también tenemos que considerar el material del que está hecho el imán, ¿no? Porque como todo material, al pasar el tiempo, ¿no?, padece las consecuencias, ¿verdad?, del mismo y pierde su capacidad inicial que tenía de emanación, ¿de acuerdo? Va perdiéndolo en el tiempo. Entonces, la misma construcción del imán es hecha con mucho estudio, ¿no? El instrumento de tablero que casi siempre trabajan en forma vertical, esto también. ¿Por qué trabajan en forma vertical unos y por qué trabajan en forma horizontal otros? ¿Verdad? Por el desgaste que puede sufrir en las puntas que decía de contacto, ¿no? La punta de contacto, vamos a seguir viendo eso, tiene una característica especial, porque es más dura. Le decía que es de acero, que se conoce como acero punta diamante, material duro allí, ¿no? Para que el desgaste sea mínimo y el rozamiento también lo sea, ¿verdad? El peso sea mínimo. Por eso cuando ustedes tienen un instrumento de bobina móvil, sobre todo estos de cuadro que está hablando, y lo echan, están haciendo las cosas equivocadas por el desgaste que puede sufrir las puntas de contacto de la bobina. ¿Mm? Realmente los instrumentos analógicos, un poco que puede pensarse que están pasados de moda, sin embargo, es el principio fundamental de un motor o de un generador. ¿Qué es lo que se busca? Un mínimo de pérdidas en un motor, un mínimo de calentamiento en el mismo, ¿verdad? Que la eficiencia sea lo más cercano al 90 y tantos por ciento en el caso de una máquina rotativa, ¿verdad? Y esto nos da una idea de las características que nosotros necesitamos controlar. Vamos a regresar al punto donde estaba. ¿Mm? ¿Dónde estaba? No sé dónde estábamos. ¿Mm? ¿Dónde estábamos? Por aquí estábamos. ¿Mm? La bobina móvil puede moverse libremente entre dos imanes permanentes, como se muestra en la figura. El resorte generalmente actúa como sistema de control para instrumentos de bobina móvil. El resorte también cumple una función importante al proporcionar el camino para conducir la corriente. Lo que decía, aquí le llaman el resorte, otros le llaman el muelle, simplemente es un alambre plano, ¿verdad? En el que están unidas las partes, ¿no? O sea, el alambrecito, el alambre tiene, son varios planos, ¿no? Y forman una unidad de alambre. Se busca siempre de que haya mayor disipación del calor. Sistema de amortiguación. La fuerza de amortiguación, por lo tanto, es proporcional al movimiento del formador de aluminio en el campo magnético creado por los imanes permanentes. Ese es el torque producido.
Vamos a ver eso más adelante. Vamos a ver esto. Ventajas de los instrumentos de bobina móvil de imán permanente. La escala se divide uniformemente ya que la corriente es directamente proporcional a la desviación del puntero. Ustedes han visto seguramente instrumentos en el cual la escala no está dividida proporcionalmente, ¿sí? La escala está dividida proporcionalmente porque el imán del que estamos nosotros conversando, el imán tiene esta curvatura, ¿verdad? Aunque este es un bloque de hierro y el imán es este, el que está aquí en U. Siempre terminamos en un bloque de hierro dulce aquí, hierro dulce aquí. Y tiene esta curvatura. Esta curvatura, ¿no? Que ustedes lo han visto en generadores, igualmente en motores, ven la curvatura, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué tiene esa curvatura? Para que el torque producido en cualquier instante de giro sea independiente de la posición en la que se encuentra la bobina en ese instante, de la posición en la que se encuentra la aguja. La posición de la bobina y la posición de la aguja son iguales, ¿no es cierto? Esto ha girado tanto, y si esto fuese plano, me refiero aquí, el término del imán, plano aquí, plano en el otro lado, ¿no? Lo que produce un campo magnético, tendríamos un campo que se conoce como campo permanente. Y el campo que produce una curvatura así me produce un campo radial. ¿De acuerdo? Me produce un campo radial que es diferente al campo paralelo. ¿Verdad? ¿No? Este campo radial da como consecuencia de que en cualquier instante de giro de la bobina, en cualquier punto de giro de la bobina, el torque sea siempre el mismo. El torque magnético, ¿no? El torque producido por la corriente sea siempre el mismo. ¿Verdad? Esa es la ventaja que tiene. Y eso da como consecuencia, ¿qué cosa? Que la escala sea dividida proporcionalmente. La misma distancia de 0 a 1, del 1 al 2, de 2 a 3 acá. Pero ustedes seguramente han visto instrumentos en los cuales en los extremos los números son más apretados, ¿no? Aquí son más separados ellos y en el otro extremo igual, ¿no? Seguramente eso se debe, entre otros factores que puedan incidir en una cosa como esa, a tener un campo magnético paralelo, en el cual el torque, el movimiento de la aguja finalmente, ¿verdad? No es en todo punto de giro, ¿no? Lineal. No se desplaza lo mismo por la misma cantidad de corriente que puede aumentar, ¿verdad? Tenemos esa curvatura ahí. Veremos la construcción de esos tipos de instrumentos en 5 partes que se describen a continuación. Vamos a ver eso. Estábamos aquí, esto ya pasamos, vimos esto. Me interesa, ¿no? Errores en instrumentos de bobina móvil de imán permanente. Cuando nosotros llevamos nuestro curso de circuitos, tal vez el profesor nos habló de lo que era el factor de forma. ¿Se acuerdan del factor de forma? Hay instrumentos, el factor de forma es una relación entre el valor eficaz y el valor promedio de la onda rectificada. Alguno de ustedes podría haber preguntado, profe, pero yo tengo mi multitester, esto de mi casa, ¿no? Esto que estamos conversando, ¿no? Analógico, ¿verdad? Y sin embargo, yo simplemente muevo el selector y puedo leer valores eficaces de tensiones y de corrientes. El multitester de bobina móvil ha sido diseñado también en su construcción para poder leer valores eficaces, pero ¿cómo así si el movimiento que estamos conversando me sirve para leer valores promedio? Lo que pasa es que antes de entrar al movimiento, a la bobina que va a moverse, ¿no? Rectificamos la onda. Ese instrumento que puede leer valores eficaces siendo un instrumento de bobina móvil que debería leer permanentemente valores promedio, ¿verdad? Lo que ha hecho el fabricante es, al entrar la onda senoidal, lo primero que se encuentra es con un rectificador de onda completa, antes de entrar al movimiento. Entonces, lo que entra al movimiento, digo a la bobinita, es una onda rectificada completa. Ya no es una onda senoidal, sino es una onda rectificada completa. ¿De acuerdo? Esa onda rectificada completa es multiplicada por
un factor que está en la escala. Ustedes entonces en la escala tienen, y seguramente han visto, una escala para corriente continua, una escala para corriente alterna. ¿De acuerdo? Ese factor es conocido como factor de forma, ¿verdad? Otra vez. Los instrumentos de bobina móvil, por su construcción, lo que nosotros estamos analizando aquí, son hechos justamente para leer valores promedio de las ondas que entran a él. Correcto. Siempre, siempre. Y entonces, profe, ¿cómo es posible que mi multitester, que yo tengo uno de ellos, pueda leer moviendo el selector? Simplemente lo pongo en alterna y me lee ese instrumento en alterna. Le estoy diciendo entonces qué es lo que hace el instrumento. El instrumento, antes de entrar a la bobinita, rectifica esa onda, que era una onda senoidal. Por lo tanto, ya no va a leer el valor promedio de la onda senoidal, va a leer el valor promedio de la onda rectificada completa. Tiene 4 diodos, un triac, ahí tiene, internamente. Lo abrimos y vemos ahí que está eso lo que les estoy diciendo. Lo que entra entonces al movimiento es una onda rectificada completa. Como el valor medio de la onda rectificada completa, y eso sí lo recuerdan ustedes muy bien, ¿verdad? No es el valor eficaz de la onda senoidal. El fabricante ha puesto una escala de continua y una escala de alterna. ¿De acuerdo? Y entonces el instrumento lee el valor medio de la onda rectificada completa y lo multiplica por un factor que ustedes no lo ven porque está justamente en la escala de alterna. Y ustedes en la escala de alterna ven valor eficaz. Pero recuerden lo que les digo, que ese instrumento ha sido diseñado para leer valores eficaces solamente de ondas senoidales. Porque ese factor de forma, por lo que multiplica, que está en la escala correspondiente, es solamente para ondas senoidales. Si ustedes hacen entrar una onda alterna cuadrada, el instrumento rectifica naturalmente, ¿verdad? Y lo multiplica por un factor de forma, por un factor que está en la escala. Por lo tanto, se está cometiendo un error. Va a marcar, pero el error ha crecido, dependiendo de la forma de onda que estén haciendo ustedes entrar al instrumento, ¿no? La idea entonces es, de ese instrumento solamente me sirve para leer valores eficaces, pero de ondas senoidales en la escala que corresponde. ¿Por qué? Porque ese número, conocido como factor de forma, que es la relación entre el valor eficaz y el valor promedio de la onda rectificada, ese factor de forma es único para el tipo de onda que estamos nosotros analizando. Y si el instrumento ha sido diseñado para leer valores eficaces de ondas senoidales, solamente para ondas senoidales podemos leer el valor eficaz, porque esa relación, el factor de forma, es único para el tipo de onda que queremos analizar. ¿De acuerdo? Hay errores en los instrumentos de bobina móvil de imán permanente. Errores debidos a imanes permanentes debido a los efectos de la temperatura. Este es un problema para todos los instrumentos y más para los instrumentos electrónicos. El problema de la temperatura. ¿De acuerdo? La temperatura influye más en los instrumentos electrónicos que en los instrumentos analógicos, pero también influye pues en el imán, debido a los efectos de la temperatura y el envejecimiento de los imanes, lo que mencionaba. El imán puede perder su magnetismo en cierta medida, ¿no? Y los imanes son generalmente envejecidos por el tratamiento de calor y vibración, ¿no? El calor influye en el imán. El error puede aparecer en el instrumento debido al envejecimiento del resorte. El resorte es el muelle del que estamos hablando, ¿no? Por el que entra la corriente, sale la corriente, es el resorte. Sin embargo, el error causado por el envejecimiento del resorte y los errores causados por un imán permanente son opuestos entre sí, por lo tanto, ambos errores se compensan. Pueden compensarse, sería más correcto, ¿no? El error puede aparecer en el instrumento de bobina móvil, ¿no? PMMC en inglés, debido al envejecimiento del resorte. Sin embargo, el error causado por el envejecimiento del resorte y los errores causados por un imán permanente, ¿no? Son opuestos, como consecuencia del calor, son opuestos entre sí. Por lo tanto, ambos errores se compensan, algo se compensa. El cambio en la resistencia de la bobina móvil con la temperatura. Los coeficientes de temperatura del valor del coeficiente del alambre de cobre en la bobina móvil es de 0.04 por grado de aumento de temperatura en grados centígrados, debido al menor valor del coeficiente de temperatura.
Por lo tanto, la resistencia aumenta. ¿De acuerdo? Aquí también habría que poner, no sé si está, no está, ¿no? La deformación de la onda. La deformación de la onda que muchas veces pasa desapercibido, no solamente para los instrumentos analógicos, sino también para los instrumentos electrónicos. Cuando nosotros leemos un voltaje con un instrumento electrónico, por ejemplo, estamos pensando de que la onda que estamos midiendo es una onda senoidal. Y sabemos bien de que no tiene por qué ser, ¿no? Es más, hay un THD que es permitido, de acuerdo a normas, que puede estar, que puede tener la forma de onda que ya no es senoidal y seguimos trabajando nosotros para adelante. Está dentro de lo que la norma dice. Lo que significa que en nuestras casas, ¿no? Tampoco podemos estar seguros de que la onda es senoidal, ¿verdad? Sino que es una onda distorsionada. Esa distorsión significa presencia de frecuencias altas. Y las frecuencias mayores, ¿no? Si nosotros descomponemos Fourier ese tipo de onda, producen una resistencia mayor en los conductores, un calentamiento. Seguramente ustedes ven en internet, ¿no? Que hay aparatitos que se ponen ahí, se ponen por acá. Lo único que son filtros, ¿verdad? Que quieren filtrar la onda que está pasando para evitar la presencia de la distorsión correspondiente. Y mejora naturalmente todos sus circuitos, ¿no? Ya el envejecimiento es menor, ¿no? La cantidad de energía eléctrica que se consume también es menor, etc. ¿No? Porque una frecuencia mayor produce mayor resistencia, mayores cantidad de pérdidas. Eso habría que agregar aquí, ¿no? Ventajas, dice. Ventajas de los instrumentos de imán, de bobina móvil e imán permanente. La escala se divide uniformemente ya que la corriente es directamente proporcional a la desviación del puntero, por lo tanto es muy fácil medir la cantidad de estos instrumentos. El consumo de energía también es muy bajo en este tipo de instrumentos. Es más o menos un miliamperio a plena escala. ¿Se dan cuenta? El consumo corriente de estos instrumentos está en ese orden, está menos. ¿Se dan cuenta? Esa es una ventaja de un instrumento electrónico con respecto a un instrumento, por ejemplo, que estamos viendo, que es de bobina móvil. El valor más alto del torque es la relación de peso. Hay instrumentos que me sirven para leer pulsos de bobina móvil, ¿de acuerdo? ¿No? Un pulso para un instrumento común y corriente, ¿verdad? Pasa desapercibido, inclusive electrónico, ¿no? Se produce un pulso en una tensión y es tan rápido todo que no se logra moverla, no se logra apreciar, mejor dicho, la magnitud del pulso. Si nosotros aumentamos el peso, ¿no? Vamos a ver entonces que en el pulso la aguja se va a mover más lentamente, va a marcar una magnitud y va a regresar al punto, ¿sí? Esto puede ser útil entonces, ¿no? Se puede usar un instrumento para medir varias cantidades utilizando diferentes valores de derivaciones y multiplicadores, ¿no? Podemos utilizar divisores de tensión, divisores de corriente en los instrumentos. No dice nada más. En lugar de varias ventajas, los instrumentos de bobina móvil, de imán permanente, tiene pocas desventajas. Ya. Esta parte, ¿no? Se puede usar un solo instrumento para medir varias cantidades utilizando diferentes valores de derivaciones y multiplicadores. Esto también está limitado. ¿Qué limita? Limita el calentamiento. De ahí entonces que nosotros utilicemos transformadores de corriente y transformadores de tensión, ¿de acuerdo? De una determinada clase de error, ¿no? En el propósito de que el error siempre sea menor utilizando un transformador de corriente que utilizar divisores, ya sea de tensión o de corriente, que por otra parte puede ser peligroso, ¿no es cierto? Una tensión mayor de 220, 440, estar moviendo un divisor interno, ¿verdad? Puede resultar peligroso, ¿no? Y nosotros utilizamos transformadores de corriente y transformadores de tensión, ¿verdad?
en lugar de estar utilizando divisores. Es útil, claro, para valores pequeños de tensión, pequeño valor de corriente. Ustedes mueven la escala, lo he puesto, profe, en 200 voltios, bájalo a 100 voltios, mueve y pone 100 voltios, ¿no es cierto? Hay una ventaja allí, ¿no? En poder disminuir la tensión. Estamos jugando nosotros con el valor de la resistencia, en el caso de un elemento voltimétrico. Un divisor de tensión lo que estamos haciendo, ¿verdad? En lugar de ponerlo en la escala de 200, lo ponemos en la escala de 100, lo ponemos en la escala de 50. Igual con las corrientes, un divisor de corriente. Eso es a lo que se refiere esta literatura que estamos viendo ahí. Tiene múltiples ventajas. Se puede usar un solo instrumento para medir varias cantidades utilizando diferentes valores de derivaciones y multiplicadores. Construir un divisor no es problema, nosotros ya sabemos eso, ¿verdad? ¿No? Dividimos la tensión y sacamos diferentes puntos de una misma resistencia, como si fuese un transformador, ¿no? En lugar de bobina tenemos una resistencia que la ponemos en determinados puntos, que está dividiendo la tensión, dividiendo la escala. Desventajas. Estos instrumentos no pueden medir cantidades de corriente alterna. Ya hemos visto cómo es que lo hace, ¿verdad? ¿Cómo puede medir? Rectificando la forma de onda. Y el multitester hace eso. El costo de estos instrumentos es alto en comparación con los instrumentos de hierro móvil. De hierro móvil en movimiento. Esto vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver eso, por qué el costo de estos instrumentos es alto en comparación. Sí, vamos a ver eso. Esto es el de hierro móvil. Por acá tengo un dibujo que es lo que quiero que vean. Ya no sé dónde está. Este es el que quería que lo vieran, ¿no? Este es el imán. El imán que termina aquí. Ese es un bloque de acero. Un bloque de acero. Bueno, aquí lo he recortado para que se vea la figura, ¿no? Esta es la bobina, ¿de acuerdo? La aguja, ¿no? Sale pues del centro de la bobina, no queda ahí, ¿no? Esto que están viendo es un contrapeso, ¿no? La aguja flota. Significa que nosotros podemos poner el instrumento en cualquier posición y la aguja no cae a donde está la escala, ni tampoco en la parte de atrás se tropieza con la parte del fierro que tengo aquí, ¿verdad? Se llama contrapeso. Tenemos aquí la aguja y tenemos el contrapeso aquí. Entonces, en cualquier posición que se ponga el instrumento, ¿no? Lógicamente me refiero a una posición horizontal más que otra, ¿verdad? La aguja no cae en la escala, ¿no? Ni tampoco esta parte choca con la parte de abajo, ¿no? Que sería. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un tornillo de ajuste de cero. Ustedes han visto que a veces el instrumento cambia su característica, ¿no? Lo ponemos, no tiene tensión o no hay corriente y no está marcando cero aquí, ¿no? Está un poquito para allá, un poquito para acá y podemos ajustar eso con un tornillito aquí y ponerle cero. Pero eso significa ya una característica de error que pueda presentarse en los instrumentos estos analógicos. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Este es el campo radial del que les hablo. El campo radial. Este es el ancho de la bobina, ¿no? El alto de la bobina, el ancho de la bobina, el alto de la bobina, y este es el imán que está por aquí de esta forma. Este es el imán de campo radial. Un campo como este, un imán que tenga estas terminales plano, me produce un campo paralelo, ¿no? Las líneas correspondientes paralelas, mientras que acá me produce con esta característica. ¿Se ve? Vamos a dejarlo ahí, jóvenes, porque ya seguramente ustedes pueden ver su prueba de entrada. Por favor, abran, vean su prueba de entrada, tienen hasta las 10. Antes de las 10 se cierra
El Moodle, se cierra el aula virtual. Ya estamos conversando esto posteriormente. ¿Quedamos ahí? ¿Mm? ¿Tienen preguntas? Profesor, buenos días. Yo recién me matriculé la semana pasada y lo del Moodle ahorita estoy intentando abrir y no me deja matricularme. Solo me llegué a matricular con el profesor Ventosía. Pero si, ¿cómo no se ha matriculado? Pues, ahora, ¿cómo haremos? Tenemos que matricularlo, ahí se va a pasar buen rato, porque tengo que abrir esto y volver a verlo. A ver, Sí, es que pensé que era solo el profesor Ventosía en lo que es el Univirtual, por eso no lo matriculé todavía. Recién ahorita me acabo de fijar, porque me dijeron que en el grupo que había prueba de entrada. a ver si le pide a un compañero suyo, pues mientras que me dé el tiempo para dejar que pueda depositar, ¿no? A ver, pídele a un compañero suyo la prueba en el Moodle para que ponga sus respuestas ahí, ¿ya? Si Ya, tiene la ya, tiempo. ok. Bueno, a ver así. Ok, profesor, gracias. Profe, el material de la semana pasada lo ha subido al Uni Virtual. ¿Cómo? Disculpe, el material de la semana pasada lo subió al Uni Virtual. Sí, está ahí. Todo está ahí. Lo que no está es lo de hoy día. Ah, listo, profesor. Disculpe.
sí. A ver, con el joven que estaba conversándome sobre que no se ha matriculado. ¿Ya puede matricularse? ¿Me escuchas? Sí, profesor. La clave para matricularse es MED en mayúscula punto 1.LF. Todo mayúscula, ¿no? A ver, otra vez, MED de medidas, punto 1 punto L mayúscula F mayúscula. L mayúscula F mayúscula, ¿no? MED.1.LF. ¿Listo? Sí. Ya. Para que se matricule ya entre pues.
Profesor, una Sí, lo pregunta. escucho. ¿Se le envía con el nombre del alumno? No, no lo escucho. Estoy pasando lista un ratito viendo quiénes están acá. Un ratito, por favor, ¿eh? Sí. Ok.
A ver, pregunto, ¿el señor Mejía está presente? Mejía Gamarra. No está, ¿no es cierto? Está falta. Rojas Cajavilca. Rojas. Rojas Cajavilca también está falta. Tacilla. Gormaz, ¿está presente? Tacilla. Presente, profesor. Ya, está bien. Gracias. Tello Paucar. Tello. No está Tello. Villafuerte Palacios. Tampoco está Villafuerte. Bien.
Ingeniero, buenos días. Sí, dígame. ¿Se tiene que enviar con carátula o solamente la resolución? No, lo que importa es que esté su nombre. En el archivo también, por favor, póngale su nombre para saber de quién es, ¿no? Desde el inicio. Ok, gracias.
Pucha. Profesor, disculpe. Profesor, Sí, dígame, dígame. disculpe, ya entregué, ya podría retirarme. Claro que sí, sí. Ok, no hay problema. Ingeniero, Dígame, señor, sí. ya entregué mi prueba de entrada. ¿Puedo retirarme? Ya está muy bien. Aquel que termina puede retirarse, ¿sí? No hay problema. Bien, gracias. ¿Sí?
Profesor, Sí, terminó. no, profesor, disculpe, he estado viendo el Uni virtual y he visto que solo están los videos, hay videos nada más que ha subido, pero no el PDF de la clase de la semana pasada. Voy a revisar eso. Gracias. Yo le pongo la fecha de inicio, ¿ah? Le pongo el 14 de septiembre. Fíjese, 14 de septiembre, medidas. A ver, jóvenes, terminamos, por favor, ¿sí? Bueno, profe, creo que solo está el video de la semana pasada. Eso, o no sé si alguno de mis compañeros ha encontrado. Yo no puedo encontrarla. Ya. El video está así, eso sí. Y distribución normal, media y varianza y un PDF también, en la semana 3. A ver si puede repetir, por favor. Dígame, ¿qué cosa desean? ¿Sí? No, es que no encuentro el PDF de la semana pasada, profesor. La grabación. No, el PDF, digo, el PDF, la grabación sí la encuentro, pero el PDF de sus clases no lo encuentro. A ver, voy a ver. No, pero con la Ya, grabación también tiene la clase, pues. A ver, voy a ver de todas maneras. ya le hice, profesor, muchas gracias. Ya, señores jóvenes, por favor, entreguen, ¿sí?